¿Alguna vez te has sentido atrapado entre lo que deseas y lo que sabes que no deberías desear? Este es un relato que explora el amor prohibido, la culpa y las decisiones que marcan nuestra vida para siempre. Marianne, una joven que vive una vida tranquila, se encuentra en una encrucijada que la lleva a enfrentarse con su pasado y con un amor oscuro que parece imposible de evitar. ¿Podrá escapar de su destino o quedará atrapada para siempre en los lazos invisibles de su familia? Si te interesa este tipo de historias, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato como este, y, por supuesto, déjame tu comentario. Quiero saber qué opinas de esta historia y si te has encontrado alguna vez en una situación similar. Tu opinión es muy importante para mí. No sé cómo empezar esto sin que suene mal, y no me importa tanto como suene, la verdad, porque no lo estoy escribiendo para quedar bien con nadie. Solo necesito sacarlo. Pasó algo que no puedo contarle a nadie que me conozca, porque sé que nadie me va a entender. Pero lo viví, lo sentí y todavía lo tengo metido en el cuerpo como si el calor de este pueblo se hubiera vuelto carne. Todo pasó esta tarde. Yo estaba sola con mi papá. Como casi siempre, desde que mamá desapareció, cuando yo era chiquita, él y yo nos convertimos en una especie de dúo mudo. No hablamos mucho, pero nos entendemos en los gestos, en las miradas. A veces demasiado. Lo de hoy, no sé, fue como si algo que llevaba años gestándose finalmente se rompiera. No sé si en mí, en él o entre los dos. Me levanté más tarde de lo normal porque anoche soñé con mamá otra vez. Siempre es el mismo sueño, ella está sentada al borde de mi cama, peinándome el pelo y murmurando algo que no alcanzo a entender. Me desperté con una sensación rara, como de aviso. El calor ya estaba insoportable y la casa parecía estar viva, como si respirara despacio pero con peso. Bajé a la cocina en pantaloncito corto y camiseta sin sostén, porque en este infierno no se puede vivir vestida. Él ya estaba ahí, con su taza de café, sudando por la espalda. Me miró sin decir nada, como hace siempre, pero esta vez me sostuvo la mirada. No fue incómodo, pero fue distinto. Me hizo un café sin pedírselo. Eso también fue raro. Nadie en esta casa hace cosas sin que se las pidan. Nos sentamos los dos en la mesa, frente a frente. Las persianas medio bajas dejaban pasar una luz naranja, espesa, que parecía pintar. Todo como si fuera una escena que alguien más estuviera observando desde afuera. Tomábamos café en silencio y cada tanto él me miraba como si buscara algo en mi cara. No sé por qué, pero sentí que me estaba viendo de otra forma, no como su hija. Como si hubiera algo en mí que él recién estaba descubriendo. Y yo lo sentí también. No puedo mentir. Sentí como se me apretaba el pecho, como si algo me tirara hacia él, aunque no entendía qué era. Había un zumbido en mis oídos como si el aire estuviera cargado. No sé cómo explicar lo que pasó después sin que suene enfermo, pero fue real. Estaba por levantarme cuando se le cayó una cucharita al piso. Me agaché para recogerla y él también. Nos rozamos las manos. Y los dos nos quedamos quietos. El roce fue nada, pero también fue todo, porque él no apartó la mano, y yo tampoco. Levanté la cabeza y nuestras caras estaban tan cerca que podía sentir su aliento. No hicimos nada, pero todo se sintió como si estuviéramos al borde de hacerlo. Me temblaban las piernas. No era miedo. Era otra cosa. Algo que no sabía que podía sentir con él. Algo que no sabía si venía de mí o de los años de silencio compartido. Me quedé allí unos segundos con la cucharita en la mano, sintiendo su mirada clavada en mí. Cuando me incorporé, él no dijo nada, pero lo que no se dijo fue demasiado. Subí a mi cuarto, sin mirar atrás. Cerré la puerta, pero no la cerré con llave. Me senté en la cama, con las piernas cruzadas, y me puse a mirar por la ventana como si eso fuera a calmar algo, pero el calor me comía. Me saqué la camiseta y me quedé solo con el pantaloncito con la piel mojada de sudor. Me toqué el cuello, el pecho, como para bajarme la temperatura, pero lo que sentía no era solo físico. Había algo adentro mío, creciendo. Una mezcla de angustia, deseo, vergüenza, curiosidad. Todo junto. Me paré y fui hasta el espejo. Me miré, y no vi a una hija. Vi a una mujer, y eso me dio miedo, porque esa mujer, por un segundo, quería bajar las escaleras y quedarse otra vez frente a él, porque por primera vez en mi vida no lo veía como papá, y eso no lo puedo contar en voz alta. Estuve ahí parada un buen rato, frente al espejo, tratando de entender qué estaba sintiendo. Me pasaba las manos por los brazos, por el abdomen, como si mi piel no fuera mía. El recuerdo de su mirada todavía me quemaba. Nunca me había sentido así, ni con Julián, ni con nadie, y eso me daba rabia. Me sentía sucia, confundida, como si estuviera traicionando algo muy profundo, pero al mismo tiempo había algo que me atraía como un imán. Bajé la cabeza y vi la carta vieja de mamá en el suelo.
la que encontré hace unos días entre sus cosas. No la había querido leer completa hasta ahora, pero algo me hizo agacharme y abrirla. La letra era suya, inconfundible, y decía cosas que me dolieron en el estómago. Hablaba de un amor imposible, de un deseo que la estaba destruyendo, y de la necesidad de irse para no lastimar a su hija. A mí. Las palabras me rebotaban en la cabeza mientras seguía leyendo. No sé cómo amar sin romper lo que toco, escribió. Tengo miedo de que mi amor no sea el que una hija merece. Me costó respirar. Me quedé helada, a pesar del calor que hacía. ¿Qué quería decir con eso? ¿De quién hablaba? De mi papá. Todo empezó a mezclarse dentro de mí. El deseo que yo estaba sintiendo ahora, la forma en que él me había mirado abajo, el silencio espeso de esta casa, los años sin mamá. Cerré la carta con manos temblorosas. No sabía si quería vomitar o gritar, pero no hice ninguna de las dos cosas. Me tiré en la cama boca abajo y lloré en silencio. No era un llanto triste, tampoco de alivio. Era algo más feo, más oscuro. Como si se me hubiera quebrado algo que nunca supe que estaba roto. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirada. Escuché pasos abajo, el sonido de la televisión encendiéndose, un noticiero que nadie estaba viendo. Y después, silencio. Ese silencio que duele, que te habla aunque no quieras escucharlo. Me levanté sin pensarlo. Me puse otra camiseta, esta vez más suelta, pero seguía sin sostén. Bajé despacio, con el corazón latiéndome en la garganta. Él estaba en el sofá, con una cerveza en la mano, mirando sin ver. Cuando sintió mis pasos, giró la cabeza y me miró. Fue un segundo. Pero su mirada fue como un cuchillo. Ni lujuria, ni ternura. Algo en el medio. Un dolor viejo, contenido, mezclado con algo que no quise nombrar. Me senté al lado sin decir nada. El ventilador apenas movía el aire. Y yo sentía que la casa entera nos empujaba uno contra el otro. Estuvimos así, sentados sin hablarnos por lo menos 10 minutos. O eso creo. Porque el tiempo dejó de sentirse normal. Me estiré para alcanzar el control remoto y, al hacerlo, mi pierna rozó la suya. Otra vez. Ese roce mínimo. Pero esta vez él no se movió. Yo tampoco. No lo miré. Me quedé mirando la tele como si me importara, pero sentía el calor de su piel quemándome. Me acomodé un poco más cerca, como si fuera sin querer. Él tomó un trago largo. De cerveza. Yo sentí que se me cerraba la garganta. Lo peor de todo es que no sentí asco. No sentí miedo, sentí ganas. Y eso fue lo que más me descolocó, porque era como si mi cuerpo no fuera mío. Como si algo dentro de mí se hubiera activado sin mi permiso. Algo. Heredado. Algo que no quería aceptar. Él se levantó de golpe, como si necesitara huir de sí mismo. Fue a la cocina, dejó la botella en la mesada y se quedó ahí, de espaldas, con las manos apoyadas en la madera. Yo me paré también, sin saber por qué. Caminé hasta quedarme detrás de él. Sentía mi respiración cortada. Lo tenía tan cerca que podía oler el sudor en su cuello, ese olor familiar que siempre me había hecho sentir segura hasta hoy. Extendí la mano, solo un poco, y la apoyé en su espalda. Él se quedó quieto. No se giró. No dijo nada, pero no se alejó. Y ese silencio, ese quedarse ahí conmigo, fue más fuerte que cualquier palabra. Fue ahí cuando supe que estábamos cruzando una línea, que ya no había vuelta atrás. No sé quién fue el primero en moverse. Solo sé que, en algún momento, él se giró despacio y me quedó mirando, no como antes. Esta vez fue distinto. Sus ojos estaban llenos de algo que no puedo explicar. Como si estuviera pidiéndome perdón, sin decir una sola palabra. Como si supiera que lo que estábamos sintiendo no tenía nombre. Yo no podía mirarlo directo, así que bajé la vista. Vi su pecho subiendo y bajando rápido, la tensión en su mandíbula, los puños cerrados como si se estuviera peleando con él. Yo tenía la mano todavía apoyada en su espalda, y me sentía como si estuviera flotando, como si no fuera yo la que estaba ahí, y, sin embargo, nunca me sentí más consciente de cada centímetro de mi cuerpo. Él dio un paso hacia atrás, apenas, y nuestras respiraciones se mezclaron. Estábamos demasiado cerca. Fue él quien rompió el momento. Caminó hacia la puerta del patio y salió sin decir nada. Yo me quedé ahí, parada en la cocina, sin saber si ir tras él o enterrarme en mi cuarto y no salir más. Pero lo seguí. Salí al patio y lo vi con las manos en la cabeza, caminando en círculos como si estuviera tratando de borrar lo que acababa de pasar. El calor afuera era todavía más fuerte. Las chicharras sonaban como locas, como si celebraran o advirtieran. Me acerqué sin hablar. Cuando él me vio, me dijo algo por primera vez en el día. Esto no está bien, Marianita. Me dolió que usara ese diminutivo, como si intentara recordarme quién era yo. Pero su voz temblaba. Y sus ojos, otra vez, me decían otra cosa.
Me estaba diciendo que no estaba bien, pero no se iba. Le pregunté por mamá, no sé por qué. Me salió así, de golpe. ¿Qué pasó con ella de verdad? Le dije. Él se quedó helado. Me miró como si le hubiera dado una cachetada. Después bajó la vista y dijo, no puedo hablar de eso. Me acerqué un paso más. Sentía las piernas débiles. ¿Te fuiste vos o se fue ella? Entonces él me dijo algo que me dejó clavada. Se fue porque tenía miedo de lo que éramos. No lo explicó más. No hizo falta. Yo ya lo sabía. Lo había leído en la carta, lo había sentido en cada rincón de esta casa, lo había vivido hoy. Mi mamá no se fue por odio, ni por otra persona. Se fue porque lo que sentía también estaba mal. Porque amaba a alguien que no podía amar sin romperlo todo. Y yo estaba repitiendo esa historia sin quererlo. No sé cómo no me desmayé. Todo giraba en mi cabeza. El calor, la confesión, la carta, su presencia tan cerca. Sentía que la piel me ardía, que no había aire suficiente. Me senté en la silla del patio, con los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. Él se sentó enfrente. No me tocó, no se acercó. Pero tampoco se fue. El sol se estaba metiendo entre las ramas del árbol de naranjos, tiñendo todo de rojo. Y por un segundo me pareció ver a mamá ahí parada junto al árbol, mirándonos. No sé si lo imaginé. No sé si fue el calor o la culpa, pero lo sentí tan real que se me salieron las lágrimas de golpe. Ernesto se paró y me dio la espalda otra vez. Dijo algo sin mirarme, yo no soy un monstruo. Aunque parte de mí quería creerle. Otra parte no sabía si yo ya estaba convertida en algo igual. Volvimos a entrar cuando empezó a oscurecer. La casa estaba silenciosa, con ese olor a humedad caliente que se mete en los poros. Subí directo a mi cuarto. Esta vez sí cerré la puerta con llave. Me saqué la ropa y me metí bajo la ducha. El agua estaba tibia, pero no me bajaba la fiebre del cuerpo. Me miré las piernas, los brazos, el cuello. Me sentía marcada, aunque nadie me hubiera tocado. Me enjaboné como si pudiera borrar el día, pero no había cómo. Todo seguía ahí, en mi piel, en mi mente, en la historia que mi madre me dejó sin querer. Y lo peor era que una parte de mí no quería que se borrara. Una parte deseaba volver a bajar esas escaleras. Y eso me dolía más que cualquier otra cosa, porque yo no era una nena confundida. Yo sabía lo que sentía, y no estaba bien. Después de la ducha, me envolví en la toalla y me quedé parada frente al ventilador de mi cuarto, con la piel mojada y los pensamientos todavía más empapados que el cuerpo. La casa seguía en silencio, pero ese silencio tenía ruido, como un zumbido dentro del cráneo. Me asomé por la rendija de la puerta. Ernesto estaba en su habitación, con la luz apagada, la puerta entreabierta. Lo vi acostado de lado, mirando hacia la pared, inmóvil. Parecía un niño castigado, alguien que no sabía cómo arreglar lo que había roto. Cerré mi puerta otra vez y me senté en el piso, con la toalla apenas cubriéndome. No tenía ganas de vestirme, sentía que cualquier tela me iba a asfixiar. Me miré al espejo y no me reconocí. Había algo nuevo en mis ojos. Algo que no me gustaba, pero que tampoco quería dejar de mirar. Me puse una camiseta vieja y bajé a la cocina. Necesitaba agua, aire. Algo, todo estaba oscuro. Solo la luz del refrigerador me iluminó un segundo cuando lo abrí. Tomé un vaso y, al cerrarlo, ahí estaba él, parado en la puerta, en penumbras. Pegué un pequeño salto del susto, pero no dije nada. Él tampoco. Caminó despacio hacia mí y me sentí atrapada entre la mesada y su cuerpo. No hizo ningún gesto brusco. No me tocó, pero su cercanía volvió a enredarme. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Me preguntó si estaba bien y no supe qué responder. Asentí con la cabeza. Él bajó la mirada y dijo en voz baja, yo tampoco. Fue tan humano en ese momento que me dieron ganas de abrazarlo, de consolarlo, aunque sabía que eso era lo peor que podía hacer. Estiré el brazo y le toqué la mano. Fue un roce leve, casi sin querer, pero él no se movió. Me sostuvo la mirada y por un instante todo lo que estaba mal se sintió inevitable. No como una decisión, sino como una especie de corriente que te arrastra sin que puedas oponerte. Yo sabía que, si no salía de ahí ya, si no daba un paso atrás, iba a hacer algo que no tenía vuelta. Pero no me moví. Tampoco él. Fue él quien entrecerró los ojos, como si estuviera a punto de llorar. Dijo algo apenas audible, esto ya lo viví, y terminó destruyéndola. No necesitó decir quién era ella, yo lo supe. Mamá. Me quedé helada, pero tampoco quité la mano. Porque ahora no era mamá. Era yo. Y el miedo que ella tuvo, esa misma mezcla de deseo y culpa. Me estaba comiendo igual. Nos quedamos así, con las manos apenas rozándose, los ojos fijos, respirando como si hubiéramos corrido una maratón. Sentía que el corazón se me salía del pecho, que no había suficiente piel para contener todo lo que estaba sintiendo.
En ese momento no había etiquetas, no había lógica. Solo el calor, el silencio, la oscuridad y ese vínculo extraño que nadie entendería. Él finalmente soltó un suspiro largo, se separó un poco y me dijo, tenés que irte de esta casa. Marianita, ya. Fue como un baldazo de agua fría, como si me empujara lejos con una sola frase, pero no lo dijo con rabia. Lo dijo con tristeza, como si supiera que me estaba perdiendo, como si entendiera que el amor que no se puede decir también es una forma de condena. Volví a subir sin decir nada, no lloré, no hablé, no pensé. Me acosté con la ropa puesta y me tapé hasta la cabeza. El ventilador giraba lento, y el ruido de las aspas era lo único que me mantenía anclada al presente. Pensaba en mamá, pensaba en Julián, pensaba en mí. Quise dormir, pero no pude, porque lo que pasó ese día no fue algo que se pudiera dormir y olvidar. Fue algo que se quedó pegado a la piel, como el calor, como ese perfume viejo que todavía flota en el pasillo cuando nadie ha pasado. Fue el día que entendí por qué mamá se fue. Pero también fue el día que me di cuenta de que yo no sabía cómo irme. No todavía. No dormí esa noche. Di vueltas y vueltas en la cama hasta que el amanecer empezó a filtrarse por las persianas rotas. Bajé descalza a la cocina, buscando el sonido del agua cayendo, el olor del café, algo que me hiciera sentir que seguía siendo una chica normal en una casa normal. Pero no había café, ni agua corriendo, ni Ernesto. Solo. La silla del patio movida, como si alguien se hubiera sentado ahí toda la noche. Me asomé por la ventana y lo vi dormido en el banco de cemento, con la cabeza apoyada en la pared y el cuerpo vencido. Parecía un hombre derrotado, viejo, cansado, ajeno a todo lo que pasaba dentro de mí, y por un instante lo odié. Lo odié por hacerme sentir lo que sentía, por no haber hablado nunca, por ser parte de un silencio que me estaba destruyendo por dentro. Pensé en irme, agarrar una mochila, poner 2 mudas de ropa y salir del pueblo como fuera, pero no tenía a dónde. No tenía plata, no tenía ni la mínima idea de cómo empezar una vida sola. San Pedro de los Naranjos no era un lugar fácil para desaparecer sin que todos hablaran, y no quería ser la chica que huyó de su padre, ni tampoco la que se quedó atrapada en su sombra. Quería hacer otra cosa, pero no sabía cómo. Me senté en la cama con la carta de mamá en las manos. La leí de nuevo, buscando otra clave, algo que no hubiera visto antes. Pero no decía más, solo esa confesión muda. Ese amor imposible que ella no supo nombrar. Me pregunté si en su momento alguien la escuchó, si alguien le creyó, si alguna vez pudo sacarse de encima la culpa. Y supe que no. A la tarde vino Julián. No lo esperaba. Golpeó la puerta como si supiera que algo andaba mal. Yo estaba desarreglada, con el pelo sucio y una remera que me colgaba como si no fuera mía. Le abrí sin pensar y cuando me miró, no dijo nada. Entró directo y me abrazó. Me quebré. Lloré como una nena chiquita, como si recién ahí pudiera soltar todo. Él me sostuvo sin preguntar, sin decir una palabra. Después me ofreció llevarme a su casa, aunque sea unos días. Dijo, no contesté, me costaba hasta respirar. Le pedí que me esperara en la galería mientras subía a buscar mis cosas. Cuando pasé por la habitación de Ernesto, la puerta seguía cerrada. No lo había visto en todo el día. No sabía si sabía que Julián estaba ahí, no sabía nada. Subí las escaleras como si tuviera plomo en los pies. No sabía qué meter en la mochila. Todo me parecía ajeno, inútil, como si no importara. Terminé llevando 2 pantalones, 3 camisetas, una muda de ropa interior, el cepillo de dientes y la carta de mamá. La guardé en el bolsillo lateral como si fuera una reliquia o una advertencia. Cuando bajé, Julián me estaba esperando con cara seria, preocupado. Me dijo que Ernesto no había salido de su cuarto desde la noche anterior. Le pedí que no hablara de más, que no hiciera preguntas. Él asintió, me abrazó otra vez y salimos de la casa. Al cruzar el umbral, sentí que dejaba una parte de mí atrás, pero no supe si era la mala o la que más me dolía abandonar. En la moto de Julián. Con el viento pegándome en la cara y el sol bajando detrás de los naranjos, sentí algo parecido a la libertad. Pero no era real. Era prestada. Una ilusión. Porque dentro de mí, el nudo seguía ahí, apretando, vivo. Cerré los ojos un momento y me imaginé a mamá haciendo lo mismo. Escapando por la misma ruta, con la misma culpa en la garganta. Era como si estuviéramos conectadas por una línea invisible, un hilo sucio de secretos y decisiones que nadie debía saber. Cuando llegamos a su casa, su mamá nos recibió con una sonrisa cansada. Le mentimos, dijimos que en casa había problemas de humedad, que me quedaría unos días. Nadie preguntó más. Me acosté en el cuarto de invitados y no pude dormir, ni siquiera llorar. Solo miré al techo y por primera vez pensé en quedarme callada para siempre. Pasé 2 días en la casa de Julián.
Él se portó como un ángel, sin invadir, sin forzarme a hablar. Me traía comida, me ofrecía paseos, pero también sabía cuándo dejarme sola. Dormí poco, comí menos. Me sentía como en pausa. Como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi cabeza siguiera atrapada en la cocina de casa, con las manos apenas rozando las de Ernesto. Había algo de esa escena que no podía soltar. No porque quisiera repetirla, sino porque había abierto una puerta que ahora no sabía cómo cerrar. Quise escribirle una carta a mi papá, explicarle, o al menos decirle que no lo odiaba, pero cada vez que agarraba la virome me quedaba en blanco, porque no era odio, era otra cosa, algo que no tenía nombre, igual que lo que sintió mamá. La carta de mamá se volvió mi compañía constante, la leía todas las noches como si fuera una oración torcida. Empecé a subrayar frases, a tratar de entenderla. Quería saber si ella había llegado al mismo límite que yo, si había sentido ese impulso, ese temblor, esa mezcla de deseo y repulsión que me recorría a mí. Y cuanto más la leía, más sentía que sí, que ella también estuvo atrapada entre lo que debía sentir y lo que de verdad sentía. Me daba miedo parecerme tanto a ella, porque si ella eligió desaparecer, ¿qué me esperaba a mí? ¿El mismo final? ¿Otra fuga? ¿Otra vida vivida en silencio? A veces sentía que ya era tarde, que esa herida estaba dentro mío desde siempre, como si se hubiera heredado con la sangre. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Julián me dijo que lo notaba en mis ojos. Tenés la mirada igual a cuando éramos chicos y te enterrabas en el baño a llorar. Me dijo. No supe qué contestar. Me limité a bajar la cabeza y empujar los fideos con el tenedor. Pero él no se quedó callado. Agregó, si te duele tanto estar lejos, ¿por qué no hablas con él? Me enojé. No porque estuviera equivocado, sino porque no tenía idea de lo que pasaba. Quise gritarle que no era una distancia común, que no era un padre cualquiera, pero no dije nada. Me tragué el enojo como veneno. Julián pensó que era orgullo. No entendía que era vergüenza. Esa misma noche, mientras él dormía en el sofá, me senté sola en el patio, con una frazada y la carta en la mano. El cielo estaba nublado, como mi cabeza. Pensé en Ernesto, en cómo me miró ese día, en cómo bajó la vista después. No era un monstruo, no era un abusador, pero algo en él había cruzado un límite, igual que algo en mí, y eso era lo que más me dolía. Porque si él me hubiera hecho daño directo, si hubiera sido cruel o invasivo, tal vez todo sería más fácil de procesar, pero no, fue más sutil, más íntimo. Fue como hundirse juntos en un barro que ninguno supo evitar, y yo no sabía si quería salir o quedarme ahí, hundida con él. Pensé en volver, solo para cerrar bien todo, para decirle lo que nunca se dijo, para ponerle palabras al silencio que nos comió desde que mamá se fue, pero tenía miedo, miedo de no poder controlarme, miedo de mirarlo y que me temblaran las piernas otra vez, porque el cuerpo recuerda cosas que la cabeza quiere olvidar, y el mío todavía ardía por dentro. Me acosté tarde esa noche con la decisión suspendida. No sabía si era valentía o estupidez, pero en algún rincón de mí, algo se movía, algo que decía que tenía que enfrentar eso, aunque doliera, aunque me partiera en dos, porque si no lo hacía, iba a vivir con ese nudo para siempre, y yo no quería heredar el mismo final que mamá. Volví al tercer día, sin avisar. Julián me ofreció elevarme, pero le dije que prefería caminar. Necesitaba ese trayecto sola, sentir cada paso, cada esquina del pueblo, como si estuviera regresando a una escena congelada. Tenía miedo de lo que iba a encontrar, pero más miedo me daba no enfrentarlo nunca. Cuando llegué a la casa, estaba todo igual. El portón oxidado, las plantas secas del jardín, la cortina de la cocina, apenas movida por el ventilador. Toqué el picaporte como quien toca una herida. Estaba abierto. Entré en silencio, sin hacer ruido, como si temiera despertar algo. Lo primero que sentí fue el olor. Ese mismo olor de siempre, a madera, a polvo, a ropa vieja. Y a él, porque la casa olía a Ernesto. No había nadie en la cocina, ni en el comedor. Caminé hasta la galería y ahí lo vi, sentado en el banco largo, con una botella casi vacía entre las piernas. Me miró sin sorpresa, como si supiera que iba a volver. No dijo nada. Yo tampoco. Me senté a su lado, dejando una distancia prudente entre los dos. El silencio se volvió espeso, denso, incómodo, hasta que lo rompí. Le dije que necesitaba hablar, que si no hablábamos ahora, nunca más íbamos a poder hacerlo. Asintió. Sus ojos estaban rojos, hinchados. No supe si era por el alcohol o por llorar. Le dije que no entendía lo que nos pasó, que me sentía confundida, sucia, enojada, que había cosas que no deberían sentirse. Él se quedó callado. Ni una palabra. Solo una lágrima que le cayó por la mejilla y que no se limpió. Le pregunté por mamá. Por la carta.
por lo que ella no había podido decir en voz alta. Al principio negó con la cabeza, como si quisiera rechazar todo. Pero después bajó los hombros y dijo que ella también había sentido cosas que no podía explicar. Que una vez le dijo que tenía miedo de amar mal, que había algo en ella que no encajaba. Me miró y me dijo, vos sos parecida a ella. En la forma de mirar, en cómo te guardas todo. Sentí un escalofrío. Quise decirle que eso no justificaba nada, que yo no quería repetir su historia, pero tampoco podía negar que algo de eso ya vivía en mí. Me sentí atrapada entre dos espejos. Una hija que no quería parecerse a su madre, pero que también tenía miedo de no entenderse a sí misma si no lo hacía. Me levanté del banco de golpe. No podía seguir sentada ahí. Él intentó acercarse, ponerme una mano en el hombro. Me aparté. Le dije que eso era lo que no podía pasar más. Que yo necesitaba aire, distancia, otra vida. Me pidió perdón, con la voz rota, casi sin fuerza. Me dijo que nunca quiso cruzar una línea, que fue todo confusión. Que me veía crecer y que a veces sentía que no sabía quién era más. Lo odié de nuevo, porque esas palabras me sonaban como excusas. Pero también lo entendí, porque yo tampoco sabía quién era, ni qué lugar ocupaba en esta historia. Quise abrazarlo y golpearlo al mismo tiempo. Y eso fue lo más duro, sentir que no tenía claro qué parte de mí quería alejarse, y cuál quería quedarse. Le dije que me iba a punto N por castigo, no por rencor, sino porque no podía respirar ahí adentro, que necesitaba entender que era mío y que era herencia de todo eso. Él solo asintió. Me acompañó hasta la puerta, sin decir nada más. Cuando crucé el umbral, sentí un vacío en el pecho, como si hubiera dejado algo colgado entre esas paredes. Pero también supe que era necesario, que si no me iba ahora, nunca iba a poder hacerlo. Caminé sin mirar atrás, con la carta en el bolsillo, el corazón latiendo fuerte y la cabeza hecha un lío. No sabía a dónde iba exactamente, pero por primera vez no me sentía atrapada. Pasaron días y no volví a ver a Ernesto. Ni siquiera supe si estaba en casa o si se había ido. A veces me despertaba en la madrugada y pensaba en cómo habría sido nuestra vida si mamá no se hubiera ido. Si todo hubiera sido normal, sin esa sombra que siempre estuvo en el aire. Durante esos días me quedé en casa de Julián, como si me diera permiso para descansar de todo. Pero las noches eran diferentes. Sentía que algo dentro de mí no descansaba, como si una parte de mí estuviera a punto de explotar, pero no sabía qué era. Estaba viva, pero muerta al mismo tiempo. Me sentía en un limbo, flotando entre lo que era real y lo que no. Una tarde, cuando regresaba de la tienda, encontré a Julián sentado en el porche, mirando al horizonte. Tenía una expresión que no le conocía. Cuando me vio llegar, se levantó rápidamente, como si no quisiera que lo viera así. No le pregunté nada, pero sabía que algo pasaba. Él nunca fue de esconder cosas. Le dije que me iba a quedar en la ciudad unos días, que tenía que hacer trámites. No mentí, pero tampoco dije toda la verdad. Me miró fijamente, como si supiera que no iba a regresar. Tienes que decidir, Mariana. Me dijo, ¿vas a seguir corriendo o vas a quedarte a luchar por lo que eres? No supe qué contestar. Solo le sonreí y me fui. Cuando llegué a la ciudad, la sensación de libertad fue momentánea. Tomé un cuarto en una pensión barata. No era el lugar ideal, pero me dio lo que necesitaba: espacio, el silencio. Empecé a salir a caminar todos los días, sin rumbo fijo, solo para dejar que el aire entrara en mi cuerpo. Pero cuanto más caminaba, más sentía que me alejaba de mí misma. No sabía quién era. No podía escapar de la imagen de mamá, de esa carta, de Ernesto. Todo lo que había hecho hasta ese momento me parecía una huida. Y aunque mi cuerpo estaba aquí, mi mente seguía atrapada en el pasado. Una mañana decidí regresar a San Pedro. No porque quisiera volver con Ernesto, ni porque creyera que todo podría arreglarse. Volví porque me di cuenta de que no podía seguir huyendo de lo que había dentro de mí. Tenía que enfrentarme a esa sombra, a la herencia de ese amor imposible que llevaba dentro. Porque si no lo hacía, seguiría condenada a vivir con la culpa de no haberlo intentado. Y eso no me permitiría vivir nunca más en paz. Durante el viaje, sentí que algo se iba transformando. Ya no sentía miedo de regresar. Solo sentía que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Al llegar, me encontré con la casa vacía. Ni Ernesto, ni sus cosas. Solo un par de fotos en la mesa y la carta de mamá que seguía allí, en el lugar donde siempre estuvo. La abrí una vez más, buscando alguna respuesta. Alguna clave que me ayudara a entender. Pero no la encontré. Porque la respuesta nunca estuvo en esa carta. Estaba en mí. Y lo supe cuando decidí dejarla ahí, sobre la mesa, y salir. No había nada más que hacer. No había que buscar perdón.
no había que buscar justificación. Solo quedaba vivir con lo que había sido, y, por fin, encontrar un lugar para mí. La casa estaba completamente vacía. Caminé por todos os comodos, tocando as paredes. Como se quisese sentir o peso 2 anos pasados ali. Tudo parecía perdido no tempo, como se a casa tivese sido abandonada antes mesmo de mina mae desaparecer. Na sala, a poltrona de Ernesto estaba deslocada, mas ainda como amasado que ele deixaba ao se sentar. Fui até o cuarto dele, mas a cama estaba arrumada, os objetos no lugar exacto onde ele sempre os deixaba. Había algo extraño naquelas coisas, como se ele estivese esperando para voltar, mas nunca me hizo ficese. A sensación de estar sendo observada, como se cada canto guardase un segredo. Me invadió con fuerza. De repente, percibí que a casa estaba impregnada de nos dois. Do silencio, dos solares nauditos, das palabras que nunca serían pronunciadas. Sentéme na cama, con más maus sobre os joelhos. Pensé en me escribir algo, tal vez Yuma. Carta para ele, mas as palabras me escaparam. As mesmas palabras que tenté colocar en Yuma Folja durante aqueles días en que fugi. Mas que nunca saían completas. Eu estaba cansada das palabras. Cansada de tentar explicar o que nem eu mesma entendía. Foi quando Yuma, sensasado de abandono, tomou conta de mim. Yuma, sensasado de que, tal vez, nunca hubiese sentido de curar nada. Eu não poderia mudar o que já tinha acontecido. Não podía voltar atrás y desfacer aquele momento que sempre me assombraria. Não era apenas sobre mim e meu pai. Era sobre algo muito maior, un ciclo que se repetía, tal vez con cada geração, como Yuma sombra que se recusa a ser apagada. Sai da casa, sen saber o que facer a seguir. As ruas estaban vacías. Como o restante do mundo que eu via a través de Yuma lente diferente. Eu não era máis a mesma pessoa que saiu há alguns dias. O que quer que faça aquela decisão que eu había buscado, não se concretizou ali. Não foi como Yumalina que se cruzaba e que definía tudo. Era máis como Yuma estrada cheia de bifurcações, con Yuma neblina que me impedía de ver o camino. Cada paso parecía me afastar do que poderia ter sido Yuma resposta. Cada esquina, cada movimento, me lembraba o quanto o ainda estaba perdida. Não sabía como reagir, nem para onde ir. Mas, naquele momento, tamén não me sentía máis aprisionada. Había algo en mí que já non aceitaba ser refén do pasado. Parei en Yuma praza pequena, onde me sentei en un banco. O sol estaba baixo e a luz dourada. Tarde parecía se espalar sobre tudo, criando Yuma sensasado de melancolía. Meus pensamentos estaban confusos, mas había Yuma clareza sobre algo fundamental. Eu precisaba de un novo começo, Yuma identidade propia, libre de todos os fantasmas. Mas, ao mesmo tempo, sentía que ese novo começo exigía deixar para atrás algo que, embora doentio, ainda me seguraba de alguma forma. Olhei para as mesmas mãos que tocaram aquelas de Ernesto, que acariciaram a carta de mina mãe. Me dei conta de que precisaba de tempo para me reconstruir, mas que o primeiro paso sería me perdoar. Non por algo que fiz, mas por tudo o que me tornei por causa das escolas deles. Levanteime do banco e, como un peso novo nos ombros, caminei de volta grave pensado. Non sabía o que faría mana, no día seguinte. Non sabía como tudo iso terminaría, mas, pela primeira vez en moito tempo, me sentí un pouco máis inteira. Sabía que, embora o camino faz difícil, eu non estaba máis sozinha nele. Eu estaba, de alguma forma, comezando a me encontrar, non como a fila de Ernesto ou a menina que mina mae tal vez te nacido, mas como Mariana, a muller que comezaba a tomar as rédeas da ese ou a propia vida. Con todos os medos e inseguranzas que iso implicaba. Eu non sabía ainda o que eu quería, mas sabía o que eu non quería. E iso já era un comezo. A noite chegou sen meu perceber. Estaba sentada na cama da pensao, olhando pela janela, sen ter certeza de cuántas horas tinanse pasado. O pensamento de voltar para casa de Ernesto me asustaba, mas tamén me daba Yuma sensación extraña de querer resolver algo que, tal vez, nen tivese solução. Non sabía se algún día ele voltaría a aparecer. Ou se eu voltaría a velo de outra forma, mas algo en min já non temía máis o pasado. Eu non podía máis viver como aquele fardo, e sabía que a única maneira de seguir en frente era dar un paso para fora dele. Tal vez faso máis difícil, mas tamén o máis necesario. O amor que existía ali, entre meu pai e eu, nunca sería o mesmo, e eu finalmente entendi que non era mina responsabilidade consertar tudo. Levanteime, vestime na jaqueta e saí da pensar, sentindo o frío da noite me envolver. Eu estaba decidida a non voltar para aquela casa. No fundo, sabía que mina vida nunca máis sería a mesma. Eu tinha mudado, e de alguma forma, sabía que a única maneira de realmente curar era aceitar que non había retorno. Eu non quería máis viver aprisionada ao que me fora imposto. Meu corpo e mina mente precisaban de un recomezo,
Y por máis doloroso que faz, esa era a única maneira de encontrar a paz que tanto procuraba. O silencio de San Pedro parecía me chamar. Mas algo dentro de min dicía que alinao era máis o meu lugar. Caminei até o ónibus que me levaría para a cidade, sem saber exactamente o que me esperaba lá, más certa de que o futuro era unha página en branco que eu podería, finalmente, escrever. A despedida, por máis que tardía, parecía inevitável. Cando o ónibus partiu, olei pela janela. Vendo o Peigüey no poboado desaparecer no horizonte, sem lágrimas, sem arrependimentos, apenas a certeza de que había algo maior a grave frente. E que, embora eu non tivese todas as respostas, eu finalmente estaba buscando as minas propias perguntas. No camino. O son do motor do ónibus se misturaba con meus pensamentos. Todo parecía moito distante, como se eu estivese observando mina vida de fora, como un filme que non sou máis capaz de entender. Tal vez facizo un filme, ou era a protagonista. Mas tamén vi unha espectadora. Non sabía se algún día voltaría para San Pedro. Non sabía o que o futuro me reservaba. Mas estaba comezando a aceitar que, por máis turbo que fazo camino, eu tiña as ferramentas para seguir en frente. A dor non iríame consumir. E, no fin, esa era a mina maior vitoria. Cando cheguei na cidade, o caos urbano foi como unha ingesao de realidade. As ruas agitadas, o barullo constante, as luces de neón piscando. Era todo tao diferente de San Pedro, mas ao mesmo. Tempo tao familiar. Unha sensación de liberdade tomou conta de min, mas tamén unha solidão. Mas estaba ben. Estaba viva, y, finalmente, en paz con minas escolas. Eu sabía que, un día, voltaría a olar para atrás, mas seguía nao como arrependimento. Mas como a certeza de que había feito o que podía. Eu tíname libertado, e tal vez iso faz todo o que importaba.